Estimados doctorantes, sean todos ustedes muy bienvenidos a nuestro módulo de Taller de Investigación Aplicada 2, correspondiente a la semana 3, en donde trabajaremos en métodos y diseño metodológico. Tengo el privilegio de poder trabajar junto a ustedes. Les habla el doctor Ignacio Landeros Moreno desde la Universidad Benito Juárez. Las metas que lograremos esta semana son básicamente comprender que el diseño metodológico que vamos a emplear debe ser como un método específico. Cada uno tiene su método. Para guiar esta investigación doctoral por un camino certero, cada uno de ustedes debe ir aplicando la metodología adecuada y correcta en función de vuestras necesidades. Vamos a explorar algunas de las condiciones que se debe cumplir para formular y finalmente desarrollar este diseño metodológico. Dentro de la descripción del tema, la metodología es la parte que ocupa la ciencia. ¿Para qué? Para rectificarse a sí misma. Es decir, un investigador puede ir verificando sus hipótesis si son correctas o qué valor tienen. Y si es necesario, incluso volver a replantearla para corregir. Es fundamental que este planteamiento y este tipo de estudio que ustedes realizan debe ir correspondiendo siempre a una verificación metodológica. Vayan cuestionándose, vayan determinando si es correcto lo que estoy haciendo, si es necesario rectificar, se hace. Esta semana vamos a determinar entonces la metodología de la tesis doctoral con la que ustedes están aplicando vuestra investigación. En este tema, en estas actividades que realizaremos en esta semana, tiene una misión fundamental, que es elegir un método y definir el diseño metodológico. Para ello, fundamental entonces que ustedes indaguen qué método de investigación vamos a utilizar, cuál o cuáles, por ejemplo, son aquellos de los procedimientos específicos que aplicaremos para ayudar a construir vuestra verdad, vuestro desarrollo de propuesta. Para ello es fundamental entonces elegir, seleccionar y ajustar el ensayo de esta semana en función de lo que hemos hecho la vez anterior, determinando correctamente entonces las características de este diseño metodológico. Es fundamental entonces trabajar en todo momento bajo este sistema que hemos desarrollado y entregar vuestras propuestas en formato Word. Esto tiene una ponderación de 15 puntos. La metodología de mi investigación. Cuando hemos desarrollado nuestra metodología, cuando hemos determinado hacia dónde vamos a focalizar, la tesis doctoral es la parte, yo diría, más delicada dentro del trabajo de investigación. ¿Por qué? Porque hay que tener claridad sobre diversos tipos de herramientas que utilizaremos. Los tipos y métodos de estudios y procedimientos que ustedes aplicarán deben realizarse, pero por sobre todo deben sustentarse y probar su investigación. Para ello, definir este tipo de estudio es un momento crucial, adecuado, porque cada tesista, cada investigador debe tener muy claro, muy contundentemente claro cuál es el estudio del tema a investigar y en qué momento debemos avanzar. Cuando ustedes ya han encontrado vuestra metodología, han encontrado la temática de estudio, es el momento de detenerse, analizarlo y fundamentalmente continuar a través de esta metodología. Es muy interesante porque algunos de los métodos de investigación en realidad tienen connotaciones que conllevan entonces una multitud de investigación, en donde ustedes deben ir tomando diversas disciplinas, de tal manera de que las vayan haciendo para sí en función de su método particular. Eso es investigar, eso es crear un conocimiento, es utilizar información existente, bibliográfica, y desde ahí contundentemente ir avanzando en pro de vuestro estudio e investigación. Definir, por ejemplo, un método llega a concluir, por ejemplo, qué tipo de método ustedes van a utilizar. Ya hemos estudiado algo de ello, métodos que sean cualitativos, cuantitativos o investigaciones de tipo mixta. Entonces, cada vez van surgiendo nuevas propuestas de investigación en donde ustedes deben ir contextualizando esta metodología en base a la investigación basal que ustedes han realizado, desde la teoría a la praxis, de tal forma que les permita ir desarrollando, minimizando la incertidumbre, minimizando el error, de tal forma que vayan encontrando la verdad.
Algunos métodos de investigación que hemos estudiado o que se encuentran, lo hemos estudiado, análisis que son de tipos comparativos, teoría fundamental, aproximaciones metodológicas sucesivas, causa y efecto o raíz, construcción de indicadores, prospectos, ratios, entre otros, la dialéctica, la econometría, las ecuaciones que ya hemos estudiado, los estudios de caso, la etnografía, también las evaluaciones de diseño, consistencia que ustedes pueden encontrar. Muchos de ustedes han utilizado varias de estas metodologías de investigación, donde van obteniendo, por ejemplo, la consistencia, contrastando la consistencia de vuestros procesos en función de las estrategias específicas que han planteado metodológicamente. Hay otras metodologías que son ex antes y ex post, es decir, vamos a proponer una metodología antes de la ocurrencia de un fenómeno o posterior a esta. También, y aquí es donde ustedes deben sacar el máximo provecho de vuestro conocimiento, de vuestra expertise, que es la experiencia que ustedes tienen en la temática, la experimentación, el Foucault, por ejemplo, la heurística, la hipótesis de tipo deductiva, la historia de vida que ustedes llevan, la hipótesis, por ejemplo, deductiva, la indagación que ustedes puedan ir desarrollando en sus trabajos. Muchos de ustedes trabajan en ámbitos también del diseño, en donde pueden ir aplicando la ingeniería propiamente tal, la inteligencia artificial, la creación de conceptos de artificio, la creación de la mecatrónica, por ejemplo, la inteligencia de datos, la investigación, la modelación a través de parámetros que pueden ser algorítmicos, entre otros, modelos econométricos, el neuromarketing, la planificación estratégica, tan importante en estos tiempos. Pueden ir generando redes en donde van desarrollando modelos de articulación con sus compañeros, ir ligando investigaciones con otros. Hay también sistemas integrados de gestión de calidad, integrados en las diversas temáticas ISO, la STM, entre otros. También hay estructuras, hay generación de también levantamiento de información desde la teoría del conocimiento fundamentada, la triangulación convergente, en donde ustedes trazan información entre la teoría, la práctica, pero también el método que ustedes están aplicando en función de esa investigación. Eso es crear conocimiento. Por lo tanto, estimados doctorantes, tienen un gran desafío de por medio, desarrollar aspectos metodológicos donde ustedes van evaluando, por ejemplo, temáticas tan importantes como son el propósito, el enfoque, la dimensión temporal, como también ustedes pueden encontrar en las unidades de análisis, entre otros. Muy importante. También generar la recolección de datos, saber desde dónde vamos a extraer esos datos y el tratamiento de estos que van a aplicar en su temática. Por lo tanto, esta metodología debe estar fundamentada en base a esta propuesta que ustedes ya llevan desarrollada. Van muy bien encaminados en ello. Ahora necesitamos profundizar. Los objetivos que encontramos dentro de ello básicamente son uno de los puntos gravitantes dentro de vuestra tesis doctoral es el desarrollo correcto de los objetivos. Tenemos objetivo general y específico, conociendo que este objetivo general es el gran objetivo, el macro objetivo que debe estar redactado en verbo infinitivo y donde ustedes deben ir particularmente desarrollando y sustentándose en base a los objetivos específicos para alimentar a este último, al objetivo general. Para ello entonces vamos desarrollando, generando entonces resultados que sean concretos, vamos verificando la viabilidad de ser alcanzados estos objetivos. No podemos pretender tener objetivos los cuales no tengan una real dimensión de alcance. Son básicamente producto de la investigación de ustedes como investigadores, porque se deben ir planteando formalmente y desarrollando y deben estar sustentados sobre esta temática y pueden establecerse entonces como objetivos generales pero sustentados con los específicos. Es muy importante el correcto desarrollo de los objetivos, dado que estos van como punto principal, van generando entonces que vuestra investigación se encauce dentro de un estudio aplicado y concreto. Debemos ir planteándonos
si estos objetivos específicos sustentan correctamente al general. Tenemos dentro de algunos ejemplos ahí, por ejemplo, la variable, por un lado la dimensión y los indicadores. Ya lo hemos estudiado en las sesiones anteriores, en donde ustedes deben ir generando entonces esta información contundente, desarrollando las fases de esta investigación en base entonces a un conjunto de antecedentes tipo indicadores que les permita sustentar esta actividad correctamente. Es muy importante ir estudiando los indicadores, generando estos ratios de tal manera que les permita a ustedes ir alimentando la dimensión, una dimensión muy particular, por ejemplo, en este caso, comunicación, motivación o liderazgo. Pero hay una serie de indicadores que ustedes deben desarrollar para alimentar esa dimensión. Esa dimensión que ustedes han generado sustenta la variable que puede ser entonces parte sustentable dentro de vuestra investigación. Es fundamental que ustedes definan esa variable independiente o dependiente de tal manera que les permita conocer claramente y cómo contundentemente impacta a vuestra investigación doctoral. Llegamos a uno de los puntos que son muy gravitantes dentro de vuestro accionar como investigadores. Para muchos de investigadores de la temática doctoral como la que están realizando ustedes, este es uno de los puntos cruciales dentro de ella, dado que el diseño de la investigación permite ir segmentando claramente los diversos tipos de estudios en función del tipo de investigación. Conocer claramente qué tipo de investigación estamos realizando, según los niveles de profundidad, en base a una temática en particular, según la información, la fuente desde donde fluye, o según la extensión, según el tipo de variables que ustedes han definido, también según la medición y análisis de esta información, pero también la obtención, la recolección de datos, según ella, ¿cómo la vamos obteniendo? Según incluso la ubicación temporal, espacio-temporal, según los objetivos u objetos de estudio. En base a ello, ese tipo de investigación les permite concluir, ir conociendo los tipos de estudios que pueden ir ahondándolos y encontrando material en función de vuestros documentos o en función de vuestras indagaciones bibliográficas en términos de estudios exploratorios o formulativos, donde ustedes van obteniendo información y la van desarrollando en base a una hipótesis y la van segmentando en función de determinados grados de estudio. Hay estudios que son de tipo descriptivo, que sirven para ir conociendo cómo se comportan ciertos fenómenos y sus componentes. Pero por otro lado hay otros que son de tipo explicativos, en donde ustedes van obteniendo esta información y van analizando la fenomenología en términos de las condiciones que se ha dado esta investigación propiamente tal, la forma de explicar. Hay estudios que son tipos correlacionales, en donde deben ir vinculando diversos fenómenos, por un lado, pero también los van entrelazando en base a la relación que hay entre ellos y cómo estos impactan para generar una nueva conclusión, un nuevo fenómeno. Hay estudios de tipo experimental, donde ustedes lo que hacen es ir determinando la causa y efecto en función de ciertas modificaciones de parámetros específicos. Hay estudios no experimentales donde ese fenómeno ocurre naturalmente y es difícil de intervenir en el desarrollo de esta. Por lo tanto, también es fácil, es factible de poder describir. Hay estudios de tipo analítico, que son estudios de casos, en donde ustedes van experimentando ciertas variables y van viendo cómo se va modificando esta información. Esto es muy importante dentro de del diseño de la investigación. Esta fase, como ya está explicado acá en esta lámina, la investigación científica podemos plantearla entonces en estas 5 fases en función del planteamiento de la investigación que ustedes ya lo han hecho. Han desarrollado básicamente la identificación de este tema de investigación, la pregunta basal de investigación,
las respuestas probables, básicamente a través de una hipótesis para posteriormente fijar la contrastación de esta, o también el marco teórico en función de los objetivos a lograr. Eso es la primera etapa. La segunda sería el diseño y la planificación de esta investigación. Estamos en esta etapa, en este momento, en donde estamos identificando las variables de estudio y cómo lo operacionalizamos, pero también determinamos los enfoques, la profundidad, hasta dónde llegamos, cuál es el alcance, qué método vamos a seguir, por qué lo estamos seleccionando. Tenemos que ir demostrando esto, la identificación de los sujetos o la población de estudio, el espacio muestral, el universo. ¿Cuál es el que vamos a tomar? Debemos ser capaces de delimitar correctamente a través de esta información cuál es el espacio muestral que vamos a utilizar. Es una de las claves de este módulo en esta temática. Para ello, entonces, debemos contrastarlo con la validación de expertos. Información previa, bibliográfica que ustedes hayan recopilado, información experimental, pero siempre sustentada. Y por último, la aplicación de pruebas pilotos, es decir, pruebas que puedan demostrar la sustentación de estos antecedentes, de estos espacios muestrales, pero también por otro lado la generación de ratios, índices, entre otros. Luego entramos a una tercera etapa que es la ejecución del diseño de la investigación, donde ustedes lo que hacen es la aplicación de este trabajo práctico de campo y obtienen el dato de este espacio muestral. Pero aquí es donde viene. Tenemos información, tenemos recopilado bastantes antecedentes. ¿Qué hacemos con ello? La administración de los datos. Se vuelve muy importante dada la obtención de estos resultados que debemos de analizar. Luego vamos a ir analizando en forma sucesiva, ya en los próximos módulos, la interpretación y reflexión, porque debemos ser capaces de interpretar estos datos a través de nuestra propia óptica, nuestro aspecto netamente científico, experimental, del conocimiento que traemos tras sí. Para ello, entonces, vamos estableciendo prácticas, la toma de decisiones fundamental. Vamos minimizando la incertidumbre a través de estos antecedentes recopilados. Vamos orientando, entonces, estos datos. Vamos evaluando cómo se va comportando la investigación. Es muy importante la generación de nuevas teorías. Siempre plantéense la posibilidad de generar una nueva teoría, un nuevo planteamiento. Cuestiónense lo que hacen de tal manera que les permita ir generando amplitud de visión ante ello. Y por último, como quinta etapa, tenemos la redacción y difusión de este informe de investigación, en donde ya concluido hemos hecho el levantamiento de información, perfecto. Vamos a elaborar nuestra tesis documental a través de este informe de investigación. Y algo muy importante, que es la difusión, la socialización de nuestra tesis. Debemos exponerla ante la comunidad científica, ante la comunidad investigadora, ante la comunidad académica. Es lo que hace un investigador. Por lo tanto, la recomendación para acercarnos más hacia la verdad es ir aplicando entonces siempre un cuestionamiento, un espíritu crítico que nos permita ir expandiendo nuestro conocimiento, ir también generando nuevas teorías, ir generando nuevas propuestas. ¿Para quién? Para los que vienen tras sí. Muy importante ir generando espacios, recomendaciones, conclusiones. Cada una de estas recomendaciones nos va a permitir ir generando entonces un avance, un estado de avance hacia la generación de un informe mucho más contundente, elaborado, estructurado bajo una metodología y bajo un espíritu crítico. En la próxima semana estudiaremos entonces los instrumentos de medición que se requiere para este trabajo de investigación. Desde ya, a cada uno de ustedes les auguro el mayor de los éxitos. Sé que van desarrollando importantes investigaciones, están sustentadas bibliográficamente. No olviden siempre desarrollarlo bajo la norma APA. Cada recomendación, cuidar información de tal manera de referenciar a los autores originales. Mucho éxito, queridos doctorantes, y vamos a seguir avanzando en este gran desafío que llevamos.